Ahí te vamos a escuchar. Estás muteado, seguramente. A ver. Estás muteado, pero ya lo recuperamos. Porque queremos saber cómo puede terminar el DNU si el planteo de la CGT y la CTA tuvieron eco en la justicia laboral. Cada sector va a hacer un planteo. Por ejemplo, los jueces que no quieren usar la toga van a hacer también un planteo. Digo como ejemplo, ¿no? No es que esto vaya a ocurrir. Como ejemplo de lo que puede pasar con también el laberinto de la justicia, las respuestas, los recursos, las apelaciones. Félix, ¿ahora sí? Félix. Hola, Hugo. Sí, ¿cómo estás? Bueno, podemos repasar el camino del DNU a nivel judicial. Tuvo respuestas a los amparos solicitados por la CGT y la CTA. Y a la vez se habilitó la feria en lo contencioso administrativo y hubo un fallo judicial. Explícanos eso, por favor. Bueno, vos sabés que a veces explicar estas cosas para la gente que no está en este mundillo es complicado, porque los vericuetos procesales a veces son difíciles de entender, inclusive para los mismos estudiantes de Derecho, ¿no? Bueno. Pero a ver, acá primero se habían iniciado varias causas que habían sido concentradas en el fuero contencioso administrativo en el juzgado de Furnari. Digamos, hasta ese momento no había ningún inconveniente y se pensaba que todas las causas que en lo sucesivo se iniciaran iban a terminar ahí. Sí. Después apareció la cuestión laboral de la CGT y ahora de la CTA. Entonces, bueno, el juez que intervino en el primero de esos amparos dio curso a la acción de amparo dentro del fuero laboral, dándole traslado, notificándole al gobierno de que se había iniciado esa acción. Lo que rechazó el juez de primera instancia fue la medida cautelar que le había pedido la CGT, porque todavía el amparo no estaba vigente. Sí, está claro. Entonces, ahí faltaban 2 días para terminar el año. Entonces, bueno, obviamente ya pensábamos todo que quedaba todo congelado hasta febrero. Pero resulta que la CGT apela cuando no le conceden la medida cautelar y pide que le habiliten la feria. Habilitar la feria significa que es como si no hubiera feria judicial, como que los plazos siguen corriendo en enero, específicamente para ese expediente. Bueno, entonces la Cámara Nacional Laboral le habilitó la feria y le concedió la medida cautelar y le frenó la parte del DNU que se refiere a todo lo laboral. Sí. Bueno, perfecto. Mientras tanto, el gobierno de la Nación, por otra vía, por el lado de la justicia federal en lo contencioso administrativo, le pidió al juez Furnari, le dijo, mire, pídale a la justicia laboral que le envíen el expediente, porque en definitiva va a intervenir el fuero en lo contencioso administrativo. Perfecto, sí. Furnari ya no estaba. Entonces la cuestión termina en el juez de feria, la vía Pico. Sí. Y la vía Pico, en una insólita resolución judicial, claro, entonces dice, no, nada de que va a concentrarse todo acá en la justicia federal. Lo laboral va a tramitar en el foro laboral, los expedientes que se inician en la justicia federal en el interior, por ejemplo en San Juan se habían iniciado 2 también, y la jueza sanjuanina había dicho no, vamos a enviarlo a Buenos Aires para que tramite todo junto. Bueno, resulta que con esta decisión de la vía Pico parece que entonces ya no se concentra todo en el fuero en lo contencioso administrativo. Lo laboral va a seguir en lo laboral, y lo que siga en el fuero contencioso será en los juzgados que les toque por sorteo, o si es el fuero federal del interior, en el interior del país. Bueno, hoy se armó eso. Acá, perdóname, ¿no? Para hacer un comentario al pie. Acá volvemos al punto inicial, ayer lo charlamos con Rodolfo Barra incluso. La reforma laboral en la Argentina es de la época de Alfonsín, que varios gobiernos intentaron hacerla de manera infructuosa. Y acá la decisión que vos calificaste de insólita, si no te escuché bien, del juez contencioso administrativo La Vía Pico, demuestra que hay un montón de intereses y que probablemente lo laboral nunca fluya desde el punto de vista jurídico, ¿o sí? No, a ver, a mí me parece, cuando yo dije insólita, digo porque desarma un paquete que estaba todo armadito para la justicia en lo contencioso, claro. Pero en realidad no me parece mal que
la justicia laboral intervenga en este punto, porque es un fuero especializado. El problema que tiene este mega decreto y el problema que tiene el mega proyecto de ley es que es multidisciplinario. Claro, está bien. Entonces, ¿viste? Hasta inclusive para nosotros, los abogados, tenemos que estar analizando capítulo por capítulo, y en uno conocemos y en los otros tenemos que pedir ayuda. Es un verdadero objeto de estudio, ¿no? Ahora, Félix, yo ya sé tu mirada sobre eso, que además es muy, por supuesto, republicana, institucionalista, y sos profesor de esta materia, ¿no? De Derecho Constitucional. Ahora, yo te pregunto, el juzgado, para saber, ¿no? Y para que tal vez la gente también pueda aclarar alguna duda si tiene al respecto. ¿Los juzgados laborales no intervienen cuando se vulneran los derechos de los trabajadores, que en este caso está en duda de que ocurra? Bueno, pero lo que pasa es que ellos lo que dicen, argumentan, es que se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Obviamente, la cuestión es esta. Después, la Cámara del Trabajo, cuando hace la resolución concediendo la medida cautelar, ya se mete ahí con el tema del DNU, si es constitucional, inclusive creo que adelanta una opinión al afirmar que es inconstitucional. Pero la CGT invoca que se están vulnerando derechos de los trabajadores. Ahora, te quiero aclarar una cosa, Hugo. Nosotros hoy, lo que sabemos a esta hora de la tarde, es que ya los amparos van a tramitar en distintos fueros. Pero ojo, esto lo sabemos, y también sabemos que en este momento el decreto 70 está vigente, menos en la parte laboral. Esas dos cosas hoy a esta hora la tenemos clara. Correcto. Ahora, esto puede cambiar, sobre todo esto de que todos los amparos tramiten en distintos fueros. Esto puede cambiar cuando el gobierno de la Nación apele y la Cámara Federal en lo contencioso administrativo por ahí ratifica esto, por ahí dice otra cosa. O sea, a lo mejor dentro de 3 días, la semana que viene, esto vuelve a ser como antes, que todo tramita en el fuero contencioso administrativo. Y si eso a su vez es apelada por las partes, en este caso la CGT, la CTA o quien corresponda, sube y puede llegar a la Corte. Y puede llegar a la Corte, exactamente. Ahora, también hay que tener en cuenta que mientras todo esto vaya pasando, va a llegar febrero. Y cuando llegue febrero, la Corte tiene un atajo, porque tiene ya en sus manos la causa de La Rioja, iniciada por Quintela, en donde se cuestiona todo el DNU, no una parte. Entonces, si la Corte quisiera poner orden en este desmadre, porque cada día se va a complicar más todo esto. Desmadre es una palabra que es tan interesante, ¿no? Es sonoro y visual. A ver, mirá, nosotros lo llamamos en el derecho el escándalo judicial, ¿no? Bueno. Que todo termina... Claro, que todo termina resolviéndose en pronunciamientos por ahí diferentes de los jueces inferiores, todo termina resolviéndose y ordenándose en la Corte. Entonces, si la Corte quisiera ordenar esto, cuando llegue febrero, dice, bueno, listo, intervengo, y si la Corte interviene en esa causa, todo lo que está pasando ahora en la justicia inferior se desarma todo. Era solo para, digamos, hablar del tema y aprender un poquito de derecho. Pero qué interesante, porque lo que no resuelve la política termina resolviéndolo la justicia, que además está abarrotada, ¿no?, de causas y de litigios, y evidentemente la dirigencia política en la Argentina no resuelve los temas. Me parece, bueno, esta es una opinión al margen. Pero esto puede pasar, finalmente la Corte puede pronunciarse eventualmente, pero ya después de febrero, ¿no es cierto? Sí, porque la Corte hasta ahora, todos han habilitado la feria, la justicia laboral habilitó la feria, y con el juez Enrique Lavie Pico del contencioso administrativo también, pero la Corte, cuando intervino para el caso de La Rioja, dijo, no, nosotros vamos a intervenir en febrero. Sí. Ahí vamos a resolver la cuestión. Esperando la opinión de Casal, ¿no es cierto?, el procurador suplente, Eduardo Casal, que por ahora no se expide, no tiene tiempo, me imagino, para hacerlo, pero le pide opinión, no sé si es vinculante o no esa opinión del procurador. No, no es vinculante, no. Le pide opinión acerca de si le corresponde a la Corte intervenir directamente y no pasar por los jueces inferiores. Eso es muy clarito porque la misma Constitución establece que cuando una provincia es parte, interviene exclusiva y directamente la Corte Suprema de Justicia. Así que en ese sentido no va a haber problema. Pero seguramente Casal también va a emitir su opinión acerca del fondo de la cuestión, y eso no es vinculante. La Corte, si coincide con los argumentos de Casal, remite a ellos, y si no, tendrá sus propios argumentos. No le va a resultar fácil a la Corte resolver todo esto, salvo, Hugo, que la Corte diga
que acá claramente no hay circunstancias excepcionales para nada. Y entonces, utilizando el criterio de la Corte de que únicamente un hecho de guerra o un hecho natural que impida a los legisladores reunirse, si usa ese criterio de Berroqui o de consumidores argentinos, le da un plumazo a todo. Acá no hay circunstancias excepcionales, señores, el DNU no va de un plumazo. Ahora, si utiliza un criterio un poco más laxo acerca de las circunstancias excepcionales, entonces probablemente tenga que abrir el paquete y empezar a decir, bueno, acá en este tema hay circunstancias, en este no hay circunstancias excepcionales, y entonces ahí la cuestión puede demorar un poco más. ¿Qué novela tenemos por delante? Félix Lo Negro, muchas gracias.